Feliz sábado. Feliz sábado, pastor. Es un gusto y un privilegio estar nuevamente aquí en la iglesia de Benecer, acompañado del pastor y doctor Nelson Fernández. Gracias, pastor. Gracias, pastor, para mí. Pero antes de comenzar el tema de esta mañana, vamos a tener una palabra de oración, así que invito a los hermanos donde estén que inclinen su rostro. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio de tenerte a ti, de tener tu palabra, para que nuestro crecimiento espiritual, nuestra preparación se fortalezca. Que el Espíritu Santo sea quien dirija los minutos siguientes, Señor, y también dirija nuestras mentes, nuestros corazones, y también de las personas que están conectándose en esta hora y las que se conectarán después. Nos encomendamos en tus manos de amor, implorando el perdón de nuestras faltas y pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de esta mañana lleva por título Consolaos, pueblo mío. Y vamos a abordar el capítulo 40, básicamente, del libro de Isaías. Y yo sé que muchos cristianos, cuando ven que vamos a abordar un tema del Antiguo Testamento, piensa que eso no es para nosotros hoy, que los temas que tenemos que ver son del Nuevo Testamento. Pero dígame, pastor, aquí el Señor dice, consolaos, pueblo mío. ¿Quién en el día de hoy, en la situación que está viviendo el mundo, quién no necesita consolación? Dígame. Pastor, buena pregunta. Todos necesitamos consolación en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, el último tiempo de la historia, en mi criterio. Y realmente estas palabras del profeta inspirado, consolaos, pueblo mío, es una invitación de Dios al pueblo para que recuerde quién es su Dios y que es la única persona que puede traer ese consuelo que tanta falta tiene la raza humana en este tiempo. Mire, aquí hay dos versículos que están en el Nuevo Testamento, pero después vamos a abordar el capítulo 40 de Isaías. Pero estos versículos que están aquí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice así: bendito sea el Dios y Padre nuestro, y Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Correcto. Este es el concepto de la bendición. En principio, Dios bendice para que bendigamos a otros. Dios me consuela para que yo consuele a otra persona. Exactamente. Fíjese que esos versículos traen la palabra consolación repetida varias veces. Correcto. ¿no? Isaías dice: consolaos, consolad a mi pueblo. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Bueno, primero vamos a ubicarnos en el tiempo. Aquí el pueblo de Dios había pasado por muchas tribulaciones. Había tenido problemas con su hermano del norte, las 10 tribus, con Siria, luego con Asiria, después con Babilonia, que fueron llevados cautivos. Bueno, el profeta está hablando en el capítulo 40 después que pasó todo eso.
todas esas tribulaciones que a través de los años el pueblo de Dios había pasado. Y ahora el Señor le está diciendo, consolaos, pueblo mío. Ya pasó, lo malo ya pasó, toda aquella tribulación ya pasó. Y Dios está ahora con ellos para traerle consuelo. Restauración. Correcto. Perdón. Correcto. Entonces, eso es algo para nosotros también. Nosotros vivimos en un mundo donde salimos de una tribulación, entramos en otra. Y tenemos situaciones que tenemos que enfrentar de distinta naturaleza. A veces no es directamente a nosotros, a veces a un familiar, es un amigo muy querido. Y entonces estamos constantemente acosados por el enemigo, por distintas tribulaciones. Pero qué bueno es escuchar de parte de Dios, el Dios de toda consolación, que Él nos dice a nosotros, consolaos, pueblo mío. Es cierto, pero también nos llama a nosotros a consolar, dice consolad. Somos llamados a consolar al pueblo. Así es. Hay un pensamiento, adelante. Así como Él nos consuela a nosotros, nosotros también debemos consolar a los demás. De hecho, un pensamiento aquí dice, pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes. De lo que existió antes no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Una gloriosa promesa que Dios nos da. Aquí lo dice, vamos a avanzar un poquito en el libro de Isaías, porque acá dice algo muy interesante. Versículo 3 y 4. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Amén. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Amén. Amén. Aquí está la esperanza. Ahora, pero vamos a explicar un poquito a qué se está refiriendo el profeta, porque parece que aquí está hablando de un camino. Preparar camino a Jehová, dice. De preparar el camino, de que si lo alto hay que bajarlo, y lo que está más abajo levantarlo, lo que está torcido enderezarlo. Pareciera que hay que traer máquinas excavadoras y comenzar a hacer un camino, aplanadoras y todo ese tipo de cosas. Pero en realidad el profeta se está refiriendo a nuestra mente, a nuestra condición espiritual, a nuestro carácter. Nosotros tenemos que el orgullo dejarlo de lado, sentirnos como vencidos, eso hay que dejarlo de lado. Todas las asperezas de carácter que nosotros tenemos que irlas limando, tenemos que ir arreglándolas, porque el Señor necesita un corazón humilde y dispuesto a recibirlo a Él, a recibir su palabra. Y eso es lo que había perdido el pueblo de Dios de antaño. Eso es cierto, pastor. Es importante recordar también que esa obra de transformación, esa obra de restauración, no la hace el ser humano. No tenemos nosotros la capacidad en nosotros para hacerla. Es la entrega total de la persona a Dios, al control del Espíritu Santo, que hará posible esa transformación y esa renovación. Importante este punto. Exactamente. O sea, el Señor requiere que nosotros espiritualmente nos preparemos con la ayuda, obviamente, del Espíritu Santo. Y entonces, como dice aquí el versículo 5, y se manifestará la gloria del Señor. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Ahí la esperanza gloriosa de que Cristo va a venir un día y le va a poner punto final a todas las tribulaciones que nosotros estamos viviendo en este mundo lleno de pecado. Hay un comentario que quiero compartir con la audiencia. Dice la palabra: bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce
a los que en él confían. Mas con muración impetuosa hará consumación de todos aquellos que procuran exaltarse a mayor altura que el Altísimo. Eso está en Nahum 1:7. Es importante entender, pastor, que lo que el Señor espera de su pueblo es que se humille. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Cristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad es un atributo que debemos pedir a Dios que nos dé por el Espíritu Santo. Así es, porque el orgullo es ya manifestación de la obra del enemigo en nuestras vidas. Y el Señor quiere que nosotros seamos humildes en el sentido de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que entender esa parte porque no se trata de condición económica aquí, sino una condición espiritual. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe, que la palabra de Dios nos impresione, y entonces el Señor habitará en nuestro corazón. Dice que el corazón más feliz es aquel donde Cristo es el huésped por excelencia. Adelante. Vamos a seguir. El versículo 6 del capítulo 40 de Isaías dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, Dios nuestro, permanece para siempre. ¿Qué nos puede decir, pastor, de este pasaje tan interesante de Isaías? Pastor, realmente hay mucho que decir, pero vamos a resumirlo, tenemos solamente tiempo limitado. El profeta está haciendo aquí una declaración de que Dios nos llama a nosotros a anunciar que la condición del ser humano es frágil. El hombre tiene un día en que nace y un día en que va a partir de este mundo. El tiempo que está entre el nacimiento y la partida es el tiempo que nos da para que tomemos decisiones que garanticen nuestro futuro eterno. ¿Qué haremos con ese poder que ha dado al ser humano de decidir, libre albedrío? ¿Cómo lo usaremos? Mi consejo en esta mañana, que todo lo que nos está escuchando, pastor, decide usar ese poder para entregar su vida al Señor, rendirse completamente a Dios y pedir al Señor que por la operación del Espíritu Santo transforme su vida y la haga semejante a la vida de Cristo. De hecho, el carácter que nosotros tenemos ahora, que en muchos casos es defectuoso, en la mayoría de los casos es defectuoso, debe ser reemplazado por el carácter de Cristo. Y esa obra solamente es posible por la operación del Espíritu Santo en la vida del ser humano. De hecho, lo que llevaremos de la tierra al cielo no es el carácter que le damos de papá y mamá, es el carácter de Cristo reproducido en nosotros por el Espíritu Santo. Muy bien, pastor. Aquí hay algo más que yo quiero resaltar de este pasaje, donde usted dijo bien, la vida del hombre es efímera, es temporal, es algo que pasa, y en la eternidad no es nada. Para nosotros a veces vivir los años que vivimos, 70, 80, 90, 100 años es mucho, pero en realidad eso no es nada en frente a la eternidad. Y es correcto que uno en esta vida haga cosas, se prepare, estudie, trabaje, pero lo más importante, como dice aquí, es agarrarnos de las cosas que son eternas. Y aquí dice que sécase la hierba, la flor se marchita, pero más la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces allí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis, en tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, vivir la palabra de Dios. Y cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, estamos aceptando al Creador, estamos aceptando a Dios. Y eso es lo que hace falta y lo que el pueblo de antaño, el pueblo de Israel, había perdido. Se había apartado de Dios y había dejado de lado la palabra de Dios. Y es algo que el Señor
nos llama hoy a nosotros, como llamó también a su pueblo en la antigüedad, que tengamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas y retengamos su palabra, porque su palabra nos da la vida eterna. Pastor, mire, una de las cosas que a mí me preocupa es que muchos de nuestros hermanos no están conscientes de que la estrategia del enemigo en este tiempo una de ellas, consiste en que los hijos de Dios no pasemos tiempo con la palabra de Dios. Porque él sabe que si pasamos tiempo con la palabra de Dios, esa es la palabra que nos puede transformar. Él va a tratar de que el creyente tenga una vida espiritual raquítica, débil, que dependa de la actividad de los sábados, por ejemplo. Que no vea la Biblia, que no tenga el altar familiar, que no tenga un tiempo devocional aparte él, con su Dios aparte, sino que dependa de lo que recibe en la iglesia del sábado. Y eso es peligroso, porque eso es vivir como, digamos, como estar en life support, como podríamos decir. Una persona que no se alimenta de la palabra de Dios diariamente, que no ora, que no busca de Dios, que no pasa tiempo en la presencia, que no ayuna nunca. Una persona débil, cualquier viento lo puede mover, lo puede sacar de la relación con su Dios. Así es, yo me hago una imagen de que el cristiano debe mirar hacia arriba, hacia el cielo, buscando de Dios. Pero ¿qué hace el enemigo a través de la circunstancia y de los problemas? Hace que miremos abajo, que nos concentremos en ese problema, en esa dificultad que tenemos, en esa tribulación. Y entonces, mientras estemos ocupados en eso, estamos desocupados, no estamos mirando a Dios, no estamos mirando su palabra, no estamos buscando de Él. Y nosotros tenemos que buscar al Señor de todo corazón, aunque los cielos se estén desplomando ante nuestra vista. Sí. Porque este mundo va a pasar, nuestra vida va a pasar, pero Dios y su palabra permanecen para siempre. Es cierto, Pastor, mire, es importante recordar también este punto. Dice, el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres se están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. Necesitamos urgentemente restaurar en la vida personal y en el hogar el altar familiar. Buscar de Dios. Tiempo para Dios. Sí, buscar de Dios todos los días. Buscar de su palabra. Vamos a seguir avanzando. Vamos a continuar con el versículo 9, que dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Amén. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. Amén. Y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Qué belleza de palabra. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es nuestro Padre Celestial. El Señor es mi pastor, como nada dice. Sin embargo, ¿le estamos permitiendo a Él ser pastor nuestro? La pregunta que debemos hacer en esta mañana: ¿estoy yo permitiendo que Jehová sea mi pastor? ¿Estoy yo pasando tiempo con Él? ¿Me deleito yo en la contemplación de la palabra, pasando tiempo con este libro sagrado? ¿Es mi hogar un cielo pequeño en la tierra? ¿Es mi relación con Dios lo que debe ser, lo que Dios quiere que sea? ¿O estoy quizás siguiéndolo de lejos, como hizo Pedro? Y hay un peligro grande siguiendo al Señor de lejos. Pedro terminó haciendo ¿qué? Negándolo. Negándolo 3 veces. El peligro de seguir al Señor de lejos es que terminamos negándolo. El peligro que radica en seguir al Señor de lejos es que agarramos la verdad, como dice la mensajera, con la punta de los dedos, no abrazamos la verdad bíblica. A Jesús hay que seguirlo de cerca. Él es el Dios encarnado. Así Amén. Es. Ahora, imagínese, pastor, que en la vida muchos, millones de personas se
ocupan, trabajan 2, 3 trabajos, están muy ocupados en tener cosas, en tener una buena cuenta en el banco, de tener una buena casa y de tener todas las comodidades para vivir en este mundo, pero y nada de Dios. Luego pasa la vida, baja al descanso. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo ese ser humano? ¿Qué alcanzó? ¿Qué va a pasar con su tesoro que acumuló tanto durante la vida? ¿Qué va a hacer con todo eso? ¿De qué le aprovechará al hombre? ¿De qué le aprovechará al hombre? Para ir a todo el mundo y perder su alma. Entonces, el consejo bíblico sigue vigente hoy, pastor. Mas buscad primero el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Exactamente. De hecho, pastor, Dios nos concede de regalo 24 horas, ¿no es cierto? Sí. Él espera que tú y yo le apartemos, le dediquemos, le regresemos un diezmo de ese tiempo. Sin ser un gran matemático, eso equivale a 2 horas y 40 minutos. De esas 24 horas que Dios nos regala diariamente, por su bondad, nos permite despertar a un nuevo día de este lado de la eternidad cada día. Cuando miles no lo hacen, quedaron en el descanso, debemos apartar para Él 2 horas y 40 minutos de diezmo. Amén, de darle también tiempo de ofrenda. Aprovechar ese tiempo para orar, compartir con Él, para estudiar la palabra, meditar en ella, escuchar un himno, una alabanza de adoración que exalte y glorifique el nombre de Dios. De hecho, hay un pensamiento de la pluma inspirada que dice que sería bueno pasar por lo menos 1 hora diaria en la contemplación de la vida de Cristo. Porque solamente contemplando a Cristo Jesús, exacto. Nos transformamos de gloria en gloria, dice Pablo. Su imagen. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay una forma de hacerlo, es sacar en la Biblia toda lo que encuentra en el Nuevo Testamento, todas las expresiones de Cristo, las citas de Cristo, y apartarlas y meditar en esto. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Aquí en esta parte del capítulo 40 de Isaías, a partir del versículo 12, nos habla del poder infinito del Dios creador. Y entonces sí, dice así: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae de un cubo y como menudo polvo de las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Seguimos avanzando con esta. Pastor, sí. Todo esto que usted ha leído ahí, pastor, se resume en una sola sentencia. Como nuestro Dios, no hay nadie. Él es todopoderoso. No hay nadie. Él es el creador de no solo de este mundo, de esta tierra. ¿En cuántos dedos resume el polvo, dice? En 3 dedos. Sí. El polvo de la tierra, en 3 dedos. Con su palabra creó el universo. Con su palabra, en 3 dedos. No hay Dios, como él lo dice. Yo Jehová, fuera de mí no hay Dios. Si no, pregúntenselo a Dagón. Dagón, los filisteos traen el arca de Jehová, la meten en el templo de Dagón, porque ellos piensan que fue su Dios que le dio la victoria sobre Israel. No sabiendo que fue el pecado de Israel que hizo que la presencia se apartara del pueblo.
Entonces meten el arca, símbolo de la presencia de Jehová, en el templo de Dagón. Cuando al otro día se levantan los filisteos, encuentran a Dagón postrado frente al arca. El Dios de los filisteos, que ellos dicen que le dio la victoria, postrado frente al arca. Lo levantan, porque el Dios de las naciones es así. Las naciones hacen dioses, con sus manos se postran y le adoran. Toman a Dagón, lo ponen en su lugar, al otro día amanece Dagón otra vez, sin cabeza y sin mano. Y dicen, la mano de Jehová es dura contra nuestro Dios. Como el Dios nuestro, pastor, no hay otro. No hay otro Dios. Y esto que usted está comentando está en los versículos siguientes, porque acá habla de que ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compararéis, le compondréis? El artífice, es decir, el artista, prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Y el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Bueno, desafortunadamente, en el día de hoy, en pleno siglo XXI, encontramos personas que se hacen imágenes hechas por hombres, sí, por ellos mismos. Por ellos mismos, y vemos a las personas pidiéndole. Y se arrodillan, adorando esa imagen, pidiéndole a esa imagen que le resuelva las aflicciones. Eso se llama un Dios de mentirita. Este pensamiento, pastor, dice aquí, el que ha escogido a Cristo se ha unido a un poder que ninguna sabiduría ni fuerza humana alguna puede quebrantar. Eso escribió ella. Repito, el que ha escogido a Cristo se ha unido a un poder que ninguna sabiduría ni fuerza humana alguna puede quebrantar. Así es. Tenemos que nosotros mismos, como cristianos, tener el problema, como dice aquí, con la idolatría. Porque a veces no es una imagen de metal o una imagen de piedra o de madera, a veces es otro tipo de imagen. Me pregunta entonces, ¿qué es idolatría? Bueno, idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Ajá. En nuestras vidas. Entonces, eso puede ser un carro, puede ser una afición deportiva, puede ser un trabajo, el dinero, puede ser el dinero, puede ser cualquier otra cosa que no sea Dios. Cuidado con eso. Claro. Y el Señor una vez más nos llama al arrepentimiento, porque a la confesión primero y al arrepentimiento. Sí, al arrepentimiento, la confesión, el reconocimiento, correcto. El arrepentimiento y a seguirlo a Él. Porque ese llamado que dice allí de preparar camino para el Señor, eso se aplica al ministerio de Juan el Bautista. Eso es correcto, eso es así. Y se aplica también a la iglesia bendita. Y se aplica también a nosotros hoy. Somos el Elías de Dios en este tiempo. Exacto. Somos el Elías de Dios. O sea, todo lo que estamos leyendo aquí, no es que eso quedó en el pasado, se aplica a nosotros. Hoy, sí. El llamado es para nosotros hoy. ¿Cómo estoy yo en relación con Dios? ¿Cómo estoy yo en esta relación? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo ven mis vecinos? ¿Sabe mi vecino que yo soy un representante del Rey Celestial? Comparto yo con mis vecinos, he tocado la puerta con un vecino para decirle cómo te sientes, en qué te puede ayudar en esta pandemia, necesitas oración. ¿Cómo estamos nosotros? Es la pregunta. Claro, y también tenemos que preguntarnos, ¿estamos poniendo a Dios en primer lugar? ¿O estamos dejando de lado a Dios para los ratos libres, pero tenemos en primer lugar otra cosa, como usted estaba mencionando, el trabajo, el dinero, cualquier otra cosa? Nosotros tenemos que preguntarnos eso. Pero también es un llamado para todo el mundo. Eso es así. Estamos viviendo una situación mundial muy especial. Sabemos que ya al mundo le queda poco tiempo. Cristo está a las puertas. Él viene en majestad y gloria. Amén. Y nosotros tenemos que preparar el camino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos que comenzar por nosotros mismos.
que nuestro carácter tiene que ser transformado al imagen de Cristo. Exacto. Y para ello nosotros tenemos que recurrir a la palabra de Dios y a Dios. Si tenemos a Dios, tenemos su palabra, y viceversa. Estudiando la palabra de Dios, tenemos a Dios. Eso es correcto. A través del poder del Espíritu Santo. Bueno, creo que más o menos hemos... Sí, pastor, creo un comentario acá, compartir con la hermandad. Dios invita a los hombres para que contemplen los cielos, verlo en las maravillas de los cielos estrellados. No solo debemos contemplar los cielos, debemos considerar las obras de Dios. Él quiere que estudiemos las obras de lo infinito y que ese estudio nos enseñe a amarlo, a reverenciarlo y a obedecerlo. Los cielos y la tierra, con sus tesoros, deben enseñarnos lecciones de amor y el cuidado amoroso de un Dios personal y tierno. Aquí quiero leer 2 versículos donde dice el Señor a través del profeta Isaías, versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llamas por su nombre. Se está refiriendo a las estrellas, Eso es así. que son millones y millones y millones. Sin embargo, Él las conoce por nombre. Sí, claro. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amén. Es importante, pastor, ese comentario que usted ha hecho, ese texto, me lleva a que Dios, el Creador, le puso nombre a todas las cosas que Él creó fuera de este planeta. Pero a los que creó en este planeta, le dio la oportunidad a Adán para que le pusiera los nombres. ¿No es cierto? ¡Qué maravilla! Así es. Amén. Tiene razón. Otro detalle muy interesante. Si ustedes y nosotros nos sentimos cansados, trabajados, como dice allí el Evangelio de Mateo, aquí en el mismo Isaías nos dice que el Señor da fuerza al cansado. El versículo 29, sí. Él da esfuerzo al cansado. Amén. Y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Así que el Señor está al control de todo y está al control de nuestra vida y también de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y de nuestras obras. Que el Señor obre en cada uno de nosotros. Amén. Para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, incluso todo lo que pensemos, sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Eso es así, pastor. Pastor, ¿nos puede despedir en oración? Será un placer. Oremos. Bondadoso Dios y tierno Padre, te damos las gracias porque en tu inmensa misericordia, en tu infinita bondad, te dignaste hoy regalarnos un día más de vida de este lado de la eternidad. Amén. Te suplicamos, Señor, humildemente en el nombre de Jesús, que nos esconda tras el Calvario y que en este día que nos permita, Señor, caminar tomado de tu mano, que toda palabra nuestra, palabra, acción o pensamiento, sea de tal manera que reciban el beneplácito y tu aprobación. Amén. Bendice a este pueblo que en esta mañana está sentado juntamente con nosotros a tus pies para escuchar tu palabra. Y oramos para que el Espíritu Santo implante esa palabra en cada corazón y establezca, restaure en nosotros, implante en cada uno de nosotros el carácter inmaculado de Jesús, que es lo único que llevaremos de este mundo al reino eterno. Amén. En su nombre oramos y lo agradecemos. Amén. Amén. Y amén. Amén.